En los más de 260 kilómetros de la costa de Chiapas, podrás domar las olas del Océano Pacífico que chocan contra las playas de arena negra, las cuales recuerdan su pasado volcánico. Entre la vegetación y sus frutos tropicales encontramos los vestigios de las primeras culturas que son la génesis del Soconusco actual. Los primeros pobladores se vieron atraídos por la abundancia de agua, misma que forma un paisaje de bosques flotantes, manglares sostenidos por enormes raíces, hogar de decenas de especies de aves, reptiles y peces. Para comenzar con el origen de todo, visitamos el sitio arqueológico de los Izapas, la primera gran cultura mesoamericana que se asentó en la costa chiapaneca. Estamos yendo a la zona arqueológica de Izapa, Itzapán, que en la lengua mijezoque quiere decir las corrientes de agua fría. Y justo está Izapa entre la frontera de México y Guatemala. La antigua ciudad de Izapa se encuentra a solo 15 minutos al sur de Tapachula. La espesa selva rodea el sitio. La extensión de Izapa era gigantesca, eran muchas hectáreas. Eran más de 200 hectáreas. Más de 200 hectáreas. Sí, como de 10,000 gentes, ¿sí? Wow, Sí. era una ciudad. Sí, era una ciudad. Hay muchos montículos Sí. en Chiapas y en el sur de México que son pirámides. Que no se han restaurado. Sí, hay muchísimas en Chiapas. Beto, todo Sí. es un montículo. Todo este es un montículo y esta realmente fue una pirámide. Y si vemos, todavía están las piedras. Como aquí vive la comunidades aledañas, han hecho del montículo su camino. Esto era una pirámide. Esto era una pirámide, sí, un montículo. Sus pobladores mijezoques, relacionados con los olmecas, hicieron una rigurosa planeación urbanística. 13 grandes plazas alineadas con el sagrado volcán Tacaná. Se dedicaban a la astronomía, le llamábamos los remeros de la Vía Láctea, porque ellos acostumbraban a navegar y por medio de la navegación del río Izapa, que era muy grande, podían hacer los estudios de la Vía Láctea, de las estrellas. La historia de Izapa se remonta desde el 1500 a.C. Llegó a ser el centro del Soconusco, la fértil región de Chiapas codiciada por su cacao. Izapa es una ventana a los orígenes del mundo maya, pues su arquitectura nos ayuda a comprender cómo fue la transición entre la civilización olmeca y maya. Aquí hay 4 civilizaciones bien importantes. Primero llegaron los olmecas, después llegaron los toltecas, 1000 años después llegaron los aztecas y por último los españoles. No digo nada porque aquí está uno. Esa mezcla de tribus que llegaron, invadieron, hizo las migraciones. Pues cuando llegan los toltecas, que eran guerreros y que los vinieron a invadir, ellos, los abuelos, que eran los consejeros, tuvieron que hacer una junta y en la madrugada tuvieron que cruzar el río Suchiate y fue así como poblaron Mesoamérica. La riqueza trajo al Imperio Azteca, quien controló la región, y se cree que desde aquí pudieron establecer comercio con los incas. Yo creo que esta tierra ha sido bien rica. Si ellos llegaron navegando, buscaron todo el sureste porque pues muy rica. ¿Por qué crees que nos invadieron los aztecas y los españoles? En la invasión de los aztecas, que aquí fue el comercio más grande que se daba en Mesoamérica. Ellos se subían con las conchas del mar y por medio de las conchas pues anunciaban que había en ese gran comercio de Mesoamérica que se daba aquí las plumas de quetzal, los cueros de jaguar, el cacao, el chocolate, donde venían hasta los incas. Navegaban hasta acá por el cacao y por el maíz. La lengua de los Izapas se perdió junto con gran parte de su identidad. Sin embargo, en el Soconusco aún se habla el idioma mam,
perteneciente a la familia maya. Ellos hablaban la lengua mijezoque, ya no se habla mucho la lengua mam. Esa nunca desapareció. Tenemos 50 maestros, se emparenta con todos, con todas estas tribus, con los chantutus, con los mocayas y obviamente con los izapas. En Izapa se despliegan altares y estelas que definen un estilo transicional entre olmeca y maya. Los rasgos de la cultura premaya son evidentes. En las estelas aparecen leyendas del Popol Vuh. Dicho libro sagrado relata el origen del universo maya. Hay muchas de piedras donde ellos hacían sus rituales, ponían el estoraque, la mirra y todo esto, y entonces le pedían permiso al volcán que está allí. Estas zonas arqueológicas se hicieron con la alineación de los volcanes. Y bueno, toda esta piedra es piedra volcánica. Sorprendente, estoy aprendiendo de la historia. El campo de juego de pelota era este. Y ahí era la tribuna. Era un honor perderse. El que perdía era sacrificado. El trono del rey era este. El rey veía desde ese trono el juego de la pelota. En las diferentes culturas que se extienden aquí en México, como cada uno tenía su propio campo de pelota y cada uno lo jugaba a su manera, ¿no? Muchas de las esculturas de Izapa están deseosas por seguir siendo estudiadas. Aún hay montículos por investigar y restaurar, de una de las primeras ciudades-estado de toda Mesoamérica. El tesoro más representativo de este asentamiento temprano es el árbol de la vida, la estela más famosa, que muestra a un ente supremo construyendo el universo y la relación de este con la tierra, el fuego y el agua. Al lado del sitio arqueológico, los caminos entre la selva nos llevan a Casa Izapa, un centro cultural que promueve y difunde la cultura izapeña. Aquí viven Israel y Virginia, que buscan en las estelas de los izapas la inspiración necesaria para reinterpretarlas en arte. Nos inspira todo lo que nos rodea, esa energía. No existe un momento exacto para pintar. Para nosotros es como el pan de cada día. Lo disfrutamos, lo respiramos y es mi esposa Virginia. Hola, Virginia. Bueno, somos una pareja que nos dedicamos al arte de la cultura y sobre todo al rescate de la cosmología de Izapa. Los dos estamos fusionando nuestros talentos en crear Casa Izapa. Me dedico a elaborar diferentes tipos de artesanías con las jícaras. Es un fruto que se da en un árbol, es como una madera. Hago cada una de las estelas que se encuentran en Izapa, trabajos en piel, cucharones, bolsos de guacal. Es un talento que traigo desde niña. Me ha inspirado el vivir acá, el ver todo lo que hay a mi alrededor. Virginia nos enseñó el peculiar árbol de las jícaras con el que elabora su arte. Con el fruto de este árbol hacen las jícaras. La jícara. Muchas artesanías se han ido hasta África, Chile, Belice, de Estados Unidos. Cuando vengamos al sitio arqueológico de Izapa, que está muy cerca de Tapachula, pues tenemos que conocer y reconocer el trabajo de estos artesanos, artistas que promueven la cosmovisión de los Izapas. Felicidades por su trabajo. Gracias. En Casa Izapa tienen una representación a color del árbol de la vida, la cual te permite apreciar más los detalles de cada elemento. Estamos justo donde está el árbol de la vida, que formaba parte de la creación, en donde está el cielo, la tierra y el inframundo. Estos tres elementos eran sumamente importantes. Podemos ver abajo, aquí está el agua, que es el inframundo, la tierra, en medio donde están los seres humanos, la naturaleza y obviamente el cielo. Y la ceiba, que es el árbol sagrado, por eso se llama el árbol de la vida. Esto es Casa Izapa.
El danzante de Izapa está inspirado en Cucumas, el dios padre creador del universo. Por eso tiene la forma de un ave. Y toda la danza que se hace, o el ritual que se hace, es para pedir la prosperidad para la producción del maíz, la siembra del cacao. Tengo plumas de pato. Algunas son plumas de gavilán y otras son pluma de guajolote, igual en el penacho. Los collares, pues no olvidemos que los Izapas son concheros, entonces básicamente son conchas de mar que hemos ido a recolectar a la playa. Y este collar pues está hecho de papel de reciclaje que asemeja piedras preciosas. Wow. Igual la parte de abajo es un taparrabo, a como lo usaban los antiguos Izapa. Estoy muy agradecido de que nos hayan visitado, que vengan a este espacio, un lugar mágico que se llama Casa Izapa y que acá los esperamos con mucho gusto. Les ofrecemos artesanías, obras de arte que quizás no van a encontrar en ninguna parte del mundo. En los lugares más remotos de nuestro México encontramos artistas y gente con talento, y eso es el capital que debemos demostrar al mundo. Gracias por visitarnos y esta es su humilde casa, Casa Izapa. Además de regalarnos un espectáculo, Israel nos dio a probar la carambola, que crece en el jardín de Casa Izapa, una fruta exótica para nosotros. Y la puedes comer como fruta o la puedes hacer en agua o incluso la pueden hacer en licor, pero tienen que seleccionar la fruta, no pueden comerse cualquier fruta. Si la ponemos en licuadora tiende a soltar una acidez diferente, pero si lo es exprimido, Exprimido. sí, se exprime. Ah, se exprime. Una Ay, estrellita, caramba. mira. ¿Cuánto da? Como Este te está más morías de la dulce. sed. Nunca había visto un árbol de carambola. Es increíble cómo el Soconusco es tan rico. Esta zona donde vivían los Izapas pues fue una zona de comercio que los mexicas aprovecharon para unirse con Centroamérica. Inclusive dicen que los incas y los mexicas tenían una relación comercial. Salimos de Casa Izapa para apreciar una de las mayores festividades del Soconusco. Cada 2 de febrero se celebra la Virgen de la Candelaria en el pueblo de Tuxtla Chico. Los pobladores preparan las calles con tapetes de acerrín de vistosos colores y hermosas figuras por donde pasará la procesión cargando a la Virgen de la Candelaria. Al caer la noche, todo el pueblo sale a celebrar por sus calles. I'm here in Tuxtla Chico, celebrating the Virgin de Candelaria. It's a really special celebration. They cover all of the streets with these beautiful images, and the artwork is incredible. We've been seeing them prepare the artwork all day, and it's something like I've never seen in any street celebration before. It's incredible. All of the streets are covered in this artwork. La creación de las alfombras de acerrín les toma más de una semana a los creyentes, y esta tradición se inspira en la de Guatemala. Tuxtla Chico es el único lugar en Chiapas que hace alfombras de este tipo. La Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias. Su nombre hace referencia a la luz que guía hacia el buen camino y la redención. Es la segunda virgen más seguida en el continente americano, tras la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Esa noche regresamos a Tapachula para despertar en la perla del Soconusco. Pasamos varias noches en el céntrico Hotel Boutique La Casa Rosada, que fue nuestro punto de descanso en los diversos recorridos que realizamos por el Soconusco. Aquí encontramos la tranquilidad y seguridad que nos hacían sentir como en casa. Tapachula es una ciudad dinámica y fronteriza, pero lo que más me sorprendió de ella es que cuenta con playas, desconocidas para la mayoría. Paisajes de soledad y tranquilidad son los que muestra la costa de Chiapas. Yo creo que sobre las palabras, si ven estas imágenes, ¿no? Un lugar perfecto para descansar, mirando al mar, sin nadie que te moleste, tú contigo mismo. Entonces creo que es una playa que se mantiene muy virgen. Esta es la playa de San Benito de Puerto Chiapas, a solo 30 minutos de Tapachula.
¿Quién iba a decir que en Tapachula hay playa? Y está súper caliente. Miren qué hermosura. Igual acá la arena es un poco oscura porque Tapachula y toda esta región del Soconusco es volcánica. Es bendecida por el volcán Tacaná. Por eso es muy fértil. Grandes productores de mango, de plátano. ¡Vamos al agua! Creo que el oleaje está bastante fuerte, hay bastante corriente. Hay que tener precaución, pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien aquí. Super fresh. The waves are pretty strong, but not too strong. A solo unos kilómetros de la playa San Benito se encuentra el puerto Chiapas. Su historia comienza con el Porfiriato, cuando se construyó el primer malecón de madera. Actualmente es un puerto de gran calado donde se envían los productos chiapanecos a diferentes rincones del mundo. Las cargas de café, atún, plátano y acero desfilan hacia las embarcaciones, así como el preciado titanio que se extrae de la Sierra Madre de Chiapas para ser exportado a China. También llegan cruceros que traen a cientos de visitantes para disfrutar de los tesoros de la naturaleza y cultura del Soconusco. ¿Quién iba a decir que todo esto pasa a la esquina de la tranquila playa de San Benito, donde se encuentra una serie de palapas en las que podrás probar los frutos del mar? Estamos haciendo un cevichito, estamos haciendo un aguachile para una mariscada de camarón, de pescado, para que salga muy rica. Y ustedes probando el platillo muy rico, vuelven a regresar. En la preparación de los mariscos tenemos, pues la gente de Guinero no le llaman caviar, nosotros le llamamos hueva de pescado, hueva de maimai, de dorado, fresca de primera clase, pues la que todavía no está en etapa de gestación. También manejamos lo que son jaivas y langostas fresquecitas. Y aquí tenemos este negocio con mi madre y aquí nos encargamos pues más que nada de atender a la gente, que la gente se vaya a gusto, bien comida. Tenemos mariscos muy frescos, que todos mis clientes que vienen a comer han visto los pescados que todavía salen brincando, que nos traen los langostinos, ostiones muy fresquecitas a su mesa y a su paladar con sus antojitos muy ricos. Les presentamos la clase de mariscadas que servimos aquí en la palapa Andrea. Acompañado de este grupo tan hermoso que promociona el turismo, declaramos inaugurada esta mariscada. Bienvenidos a Tapachula. Tenemos una mariscada súper completa, se ve todo perfecto. Aquí tenemos un cóctel de camarón, qué tamaño. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya lo único que falta es empezar. So here I have some agua chili with mosa. Really good. Very tender. Delicioso. Aquí en la bahía del puerto de San Benito, en Chiapas. We just don't get seafood like that in England. So fresh. Cuando gusten venir a disfrutarlo, muy ricos platillos elaborados por sus amigas Andreita. Aquí los esperamos con los brazos abiertos desde las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Ya se van a disfrutar, nosotros nos quedamos muy contentos porque nos vengan a visitar. Tenemos una playa muy hermosa donde todos nuestros compañeros surfistas vienen a visitarnos. Estas playas son particularmente preciosas por los manglares y esteros que separan la costa de Chiapas de la tierra. Allí anidan los peces y camarones que los pescadores sacarán para que la señora Andrea pueda cocinar. Hicimos un paseo en lancha por la laguna Pampa El Cabildo para apreciar los paisajes que acompañan a los locales. Vamos a navegar los canales de esta comunidad, cruzar entre Mangle Rojo.
Vamos a la laguna de Cabildo, ubicada en la comunidad de Puerto Madero, en Tapachula, Chiapas, que es usada principalmente por pescadores. Esta laguna es muy importante, es un increíble ecosistema para animales, para plantas y a todas esas aves migratorias que pasan por aquí. Protegida por este manglar tan increíble que tenemos en toda la costa Soconusco, aquí en el estado de Chiapas. No podía faltar el manglar, en este caso mangle rojo. Vamos descubriéndolo poquito a poco en estas lanchas tan típicas de esta comunidad de la laguna del Cabildo. No lo puedo creer, yo cuando pienso en Tapachula no me imagino en playa ni en manglares. Mantenemos todavía un cierto grado de virginidad en el cual esta naturaleza convive con muy poco contacto humano. Van a poder experimentar la realeza de la naturaleza en Chiapas. Et donc on traverse les mangroves qui sont un écosystème très important et un lieu primordial aussi pour les oiseaux de migration. Mira qué bonita garza. Qué bella. It's a very magical place. It's like something I've never seen before. How close the birds get and the swooping they make right in front. It's like something from a movie set. I'm amazed at all the wildlife here. The birds, they're really active, flying around, and there's loads of them everywhere. And their wingspan is really impressive. Lots to keep me entertained, lots to see. Los manglares colocan a México en el cuarto lugar de los países que más poseen este ecosistema, tan solo por debajo de Indonesia, Australia y Brasil. Es una laguna todavía bastante virgen que hay que aprovechar desde Tapachula. 25 minutos donde puedes observar cualquier cantidad de aves tan cerquitas de uno. Es un corredor grandísimo de manglares. De verdad los invitamos a visitar la laguna de Cabildo. A sentir esta paz y esta tranquilidad aquí. So impressed with the sheer amount of wildlife everywhere. The birds, there's different sizes, different shapes. There's fish jumping out of the water. I'm really impressed. I've never seen so much wildlife, and they're not frightened of us at all. They're just carrying on as if we weren't here. Está muy bonito, se ve como los peces van nadando y las aves tratan de cazarlos. A ras de agua se pueden ver los ojos de los lagartos. Si cae un pájaro, es un bocado para ellos. Marcos, un versado pescador, nos compartió cómo es su jornada normalmente. A las 4 de la mañana, 3:30. Si vienes a pescar, puedes dejar tus redes tiradas aquí. A veces caen unos pescadotes bien grandotes. ¿Y qué especies comes? Robalo, mojarra, pupo, pargo, lisetas. Las que brincaban allá eran lisetas. Hasta pájaros también. ¿Pájaros? Sí, ¿no? ¿Cuáles? Algunos son comestibles. Por ejemplo, todos los que salieron volando de allá, que se espantaron, esos son comestibles. Esos los comemos nosotros. O el pelícano, o el cigüeño. Tienen unas pechugotas así bien grandotas como la del pavo. Qué rica. Que se reproduzcan y ya cuando lleguen a la madurez, agarrarlos, pero ya están las crías, pues. Y así sucesivamente, un ciclo que debe seguir así. No dejen morir nunca los ecosistemas pesqueros. Tapachula no se caracterizaba por tener los lugares más bonitos. Creo que estaba confundido porque realmente tiene una riqueza natural hermosa. Esta laguna de Cabildos, hay muchos peces, muchas aves. Wow, está increíble. Cuando piensas en Tapachula piensas en migración, pero no piensas en playas paradisíacas o en manglares. Y toda la costa de Chiapas del Pacífico tiene esto. Visite Tapachula de una manera turística, de una manera sustentable. Es bellísimo.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Los amaneceres y los atardeceres. Cada vez que vengo de noche siempre volteo a ver las estrellas. Se ve el cinturón de Orión acá. Lo único que no me gusta es mediodía porque hace un solazo que... ¿Cambiarías este lugar por algún otro? No, que jamás. Aparte de que es bonita y hermosa, desenchufas un rato del mundo exterior. Aquí si quieres, puedes dejar lo que traes en la cabeza, lo puedes dejar allá afuera en la carretera. La laguna nos dejó plasmados con su belleza. Estas imágenes quedarán para la posteridad e invitarán a todos los mexicanos a cuidar nuestro patrimonio natural. Regresamos a la playa de San Benito para conocer la loable labor de Misión Surf, un hotel y escuela de surf sin fines de lucro que comparte con la comunidad el deporte con la que podrá domar las olas del Pacífico. So here at Mission Surf, we have a project with the local community where twice a week I work with the kids in the small community just outside, play in the pool, play football. They get swimming lessons with one of our surf instructors. Surf can do for a lot of the kids, and it's an outlet for them when they're not feeling great. And they also get English lessons with me. And then afterwards, again, we play, do whatever they want to do. And they get so excited and always ask about classes and when they're gonna have it next. So it's a really nice feeling. Si deseas aprender surf, la playa de San Benito es ideal. Aquí conocimos a Surf Tapa, una escuela de surf con varios años de experiencia, donde la pasión es su motor. Las clases personalizadas te hacen sentir muy seguro. Cuando viene la ola, la espuma se levanta. Esto para que no te arrastre. Por seguridad les damos esta tabla, en caso de cualquier golpe no les va a doler tanto. La meta de sus primeras clases es ponerse de pie y mantenerse sobre sus pies por el más tiempo posible. Primero se empieza la espuma, se ponen de pie y en ese instante es lo que dure la ola o hasta donde ustedes aguanten. No hay ningún problema si no se paran en su primera clase, siempre a la altura del pecho como una lagartija. Sus rodillas es acá, empezamos con un cuarto y arriba. Y aquí estás aquí. ¡Ah! Y ahí vas. Y va, deberías ir. Todo empieza como un juego al enfrentar las olas, caerte muchas veces hasta lograr controlar tu cuerpo sobre la tabla, mientras sientes esa adrenalina que recorre tus venas. No hay un límite de edad para las clases de surf. Con Surf Tapa aprendes desde un nivel básico y nos enseñan con paciencia. Está un poquito movidito, entonces no se pueden agarrar bien las olas, pero bueno, al menos podemos aprovechar las espumas para tratar de ponernos de pie y está divertido. Incredible. The waves are pretty tough and strong. I managed to stand twice but then immediately fall. But it's incredible. With the sunset as well, it's like a dream. Pues vengan todos aquí a Tapachula a disfrutar de esta hermosa playa. Clases de surf, tenemos dos escuelas, Mission Surf y Surf Tapa, para todos los visitantes. Tenemos surf en Tapachula y surf en Chiapas, vengan y disfruten con nosotros. ¿Cómo estuvo el mar hoy? Un poco complicado, hoy hay mucha corriente, pero es parte del surf y creo que también es parte de la mentalidad que te enseña aquí cualquiera de las dos escuelas, cómo afrontar estos retos, ¿no? A veces tienes tantas ganas de surfear y simplemente las condiciones no se dan. Estamos conviviendo con una fuerza de la naturaleza que es cambiante, que es mayor y más poderosa que nosotros, así que no venimos aquí a tratar de conquistar al mar, sino a fluir con él y el respeto ante todo, ¿sí? Es una parte del deporte que te va a ayudar a tu vida, a tu mentalidad, a controlar tus emociones, a afrontar los retos y pues aquí en Tapachula los esperamos a todos. Me da miedo. Pues vamos a ponernos el leash en el tobillo. Cuando venga la ola tenemos que levantar la tabla para soportar pues, la ola.
Es más difícil de lo que imaginé. Creo que me quedo con las montañas, pero Tapachula lo tiene todo. Tiene las playas para hacer el surfing y tiene las montañas a solo 45 minutos. Así que lo tiene todo para todos. El guía es muy bueno, te acompaña hasta donde tienes que agarrar la ola, pero sí es muy difícil tener que pararse. Hay que tener mucha fortaleza y mucha condición para venir a surfear. Pero está muy padre intentarlo. Quiero volver a hacerlo. ¿Quién se iba a decir que en Chiapas puedes venir a surfear? Vengan a aprender a surfear a Chiapas. El ocaso del día, el atardecer que bañaba con luz cálida el océano Pacífico, marcaba el final de nuestras aventuras por el Soconusco. Todos regresaríamos a nuestras casas con recuerdos que nos acompañarán por siempre. Y cada vez que evoquemos esas memorias, una sonrisa se dibujará en nuestros rostros. Sin embargo, para algunos esa nostalgia se agudizará por los miles de kilómetros que separa a México de Inglaterra. Nuestra amiga Amy regresó a su país, y México solo le trae recuerdos extraordinarios. Oh my God! Majesty the Queen. She's everywhere. I feel happy to be home because obviously England and Oxford and London are my home, but I miss the culture and the life and the people and the music of Mexico a lot, a lot. I miss Mexico. I love Mexico. I have some of the most amazing memories. I do like the UK and I love London, but it's not the same. I got this in Mexico and I wear it pretty much every day. It's the Aztec calendar and it just reminds me of Mexico and my experiences there, and I like to keep it close to my heart. Amy dejó atrás el eterno verano mexicano. I will admit it's been very difficult coming back from the weather in Mexico to the weather in England. Yeah. We've had -5 degrees, -8 degrees at night here, and it is freezing cold. And lots of my memories are coming back from this time last year, where I was in Oaxaca, the sun was shining down, and we could go out in a t-shirt, and it's not the case here in England. And yeah, like the weather is ridiculous. We miss Mexico. I miss the vibrancy, the colour, the life that Mexico brings. Yeah, the life in the evenings. All of the restaurants and things close at like 9, 10 o'clock, whereas in Mexico, we can eat tacos at 3 in the morning, and they're the best tacos. We'll be back. What is your favorite place? It's difficult, and I had so many amazing memories, but I really liked Oaxaca, the culture there, and the art and the creativity of the city. And the amount of languages that they were speaking there. And what I loved about Oaxaca was all of the wildlife, the nature, the plants. Like when you come back here, knowing everything that I know about Mexico, it makes me appreciate Mexico so much more. Adiós! Adiós! Nos vemos pronto! Goodbye! Have a wonderful time!